In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Hola y bienvenidos a esta serie Apocalipsis Hoy, esta serie de presentaciones de la profecía bíblica en vista a los sucesos que están ocurriendo hoy día. Esta serie de la profecía bíblica es un mensaje de esperanza para nosotros, a pesar de los problemas y dificultades del tiempo moderno. Quiero darles una bienvenida cordial a todos los que han venido aquí a Las Vegas, Nevada, y que gocen de lo que vamos a escuchar hoy. Y no solamente estoy invitándole a usted que está aquí, quiero también invitarles a todos los que están viendo a través de todo el mundo. Esta serie que están viendo ahora está siendo transmitida a todo el mundo y quiero darles la bienvenida al unirse a nosotros, no importa donde quiera que estén. No me he presentado, yo soy Yves Monnier, soy el host, y este programa está traído a usted por Escrito Está Internacional, y el presentador de Escrito Está es el director y su nombre es John Bradshaw. John Bradshaw viene del sur del Pacífico, de una isla bellísima cerca de Nueva Zelanda. Y conforme oigan al hablar van a ver que tiene un poquito de acento, un poquito diferente al acento americano, pero estoy seguro que lo van a apreciar. John ha estudiado durante los últimos 20 o más años la Biblia y ha estudiado en profundidad y particularmente la profecía bíblica y su relación con los tiempos modernos de hoy día. Él también ha estado usando ese don de comunicación que tiene alrededor del mundo, este mensaje extraordinario que se encuentra en la Biblia. Escrito está, el único libro de texto que va a usar es la Biblia, porque Cristo es lo mismo que hizo cuando respondía a los ataques del diablo. Escrito está. El hombre no puede vivir de pan solamente, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la premisa de este programa, Escrito Está. Ahora va a venir John, pero antes de que él venga vamos a recibir una música bellísima. La primera vez que escuché a las hermanas Cadet, pensé que eran ángeles que estaban cantando. Esas voces son tan hermosas, puras, radiantes, en contraste con la música que se oye hoy día. Así que hoy estoy tan contento de dar la bienvenida a las hermanas Cadet para escuchar su hermosa música. Can I get a witness, get a witness, get a witness? Can I get a witness, get a witness? Oh, get a witness. Can I get a witness, get a witness? Can I get a witness, get a witness? Oh, get a witness. Can I get a witness, get a witness? Get a witness, get a witness? Can I get a witness? Oh, who will be a witness? Be a witness for my Lord. Who will be a witness for my Lord? Who will be a witness for my Lord? Who will be a witness for my Lord? My soul is a witness for my Lord. I will be a witness for my Lord. I will be a witness for my Lord. I will be a witness for my Lord. My soul is a witness for my Lord. There was a man of the Pharisees. His name was Nicodemus, and he didn't believe. The same came to Christ by night, wanted to be taught out of human sight. Nicodemus was a man who desired to know how a man could be born when he is old. Christ told Nicodemus as a friend, man, you must be born again. He said, marvel not and be wise, repent.
believe and be baptized. Then you will be a witness for my Lord. You will be a witness for my Lord. You will be a witness for my Lord. Soul is a witness. You. Now Daniel was a Hebrew child. He went to pray to his Lord for a while. The king had once for Daniel did send. They put him right down in the lion's den. God sent his angels the lions for to keep. And Daniel lay down and he went to sleep. My soul is a witness for my Lord. 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 Oh, can I get a witness, get a witness, get a witness, can I get a witness, get a witness, oh, get a witness, can I get a witness, get a witness, can I get a witness, get a witness, oh, get a witness, can I get a witness, get a witness, get a witness, get a witness, can I get a witness, oh, who will be a witness for my Lord? Muchas gracias. Y déjenme que les desee un buen día a todos. Buenos días a cada uno. Es hermoso poder verles aquí para este seminario de Apocalipsis hoy. Tenemos algo tremendo para ustedes. Esta serie va a abrir las profecías de la Biblia y va a enfocar y va a echar luz de esas profecías, incluso algunos antiguos escritos desde hace años, pero van a echar luz y alumbrar delante de nosotros desde donde estamos y hacia el futuro. Vamos a mirar echar un vistazo a las profecías de la Biblia honestamente y vamos a ver si se pueden confiar y si tienen aplicación para hoy. Así que hoy vamos a empezar una jornada hermosa para descubrir la voluntad de Dios. Y estoy contentísimo de que estén aquí. Escrito está. Les da esta bienvenida a Apocalipsis hoy. Vamos a tratar de los grandes asuntos de la Biblia, de los últimos días de la historia de acuerdo a la profecía. Incluso algunas de las personas y de las cosas que son claves en Daniel y Apocalipsis y en otras partes de la Biblia. Estoy seguro que vamos a ser ricamente bendecidos al abrir la palabra y al ser guiados por el Espíritu Santo y entender lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy. Podría decir más, pero antes de eso vamos a orar y después continuamos. Vamos a orar y agradecer a Dios que nos ha dado esta oportunidad. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque estamos aquí para abrir la palabra de Dios y estudiar Apocalipsis. Y te pido tu bendición, dame tu bendición, tu asistencia a mi mente humana y que yo pueda hablar a cada uno de los que están aquí y que los que han venido no escuchen la voz de un hombre, sino que estudien y entiendan la voz de Dios. Así que ayúdanos y oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Y por favor, únanse conmigo al decir amén. Cuando yo estaba para graduarme del high school, antes de graduarme de la escuela secundaria, un amigo mío salió de la escuela porque no quería perderse un trabajo muy interesante. Empezó a trabajar en la oficina de correo, en el post office. Y su trabajo era llevar los telegramas y entregarlos en las casas. Algunos de ustedes se acuerdan de lo que es un telegrama, ¿verdad? Incluso aún hoy día se pueden mandar telegramas, pero antes los telegramas era lo que se enviaba casi siempre. Uno llamaba al
al post office, al correo, escribía el telegrama y entonces alguien lo recibía y entonces alguien lo mandaba vía el telégrafo, lo recibían en el otro ciudad o en el otro pueblo, entonces lo recibían y entonces mi amigo lo llevaba en bicicleta y hoy día irían en coche, pero en aquella época iba en bicicleta y entonces lo llevaba en bicicleta o en coche y le llevaba a la casa a donde era dirigido el telegrama. Quizá el telegrama tenía un mensaje que era corto, que decía, ha sido un niño, estaré en Navidad en la casa, algo así. Así que él estaba trabajando en el correo, repartiendo los telegramas. En aquella época eran importantes, incluso en tiempo de guerra, la visión de un muchacho que llevaba el telegrama siempre era algo difícil. Seguramente uno pensaba que eran malas noticias. Yo he leído hace poco lo que alguien dijo hace unos días, lo que alguien dijo acerca de los telegramas. Dijeron, esta es la forma más rápida de comunicación. Así que siempre vamos a recibir los telegramas. Como alguien que diría, siempre vamos a necesitar las cintas magnetofónicas o las señales de humo. Después de que los hermanos Wright volaron en el primer vuelo de avión, enviaron el telegrama y dijeron, el primer vuelo ha sido exitoso. Y llegó el jueves. Si hoy hubiéramos hecho eso, usted lo hubiera hecho tweet en su teléfono o en Facebook, o hubiera mandado un text message, un mensaje de texto o cualquier cosa. Hemos avanzado mucho, así que hoy los telegramas modernos son los mensajes de textos. Todo el mundo lleva en su bolsillo una máquina de telegrama que es el teléfono. Hemos avanzado mucho más adelante de los telegramas, incluso más de lo que nunca imaginábamos. Tenemos el teléfono, obviamente, el que está en la casa. Incluso tiene uno inalámbrico que puede llevar de cualquier otra habitación. Tiene el teléfono celular, tiene mensajes de textos, tienes los medios sociales, como son videoconferencias. Puedes llevar tu teléfono y hablar con la gente cara a cara en otra parte del mundo, en otra parte del país. Nunca hubiéramos ni siquiera soñado una cosa así, pero los sueños se han convertido en realidad. Hoy tenemos más medios de comunicación que nunca antes en la vida. Podría ser que a pesar de tener tantos medios de comunicación, quizá no hemos pasado el mensaje más importante de todos. La manera como Dios se comunica con nosotros es por la Santa Biblia. Este libro es la manera principal como Dios habla a todo el mundo, la palabra de Dios. Y al final de la palabra de Dios hay un libro. La Biblia es una colección de libros con 66 libros, algunos pequeños, Filemón, Judas, Obadías, solamente tienen un capítulo. Pero hay otros que tienen, por ejemplo, Génesis 50, el Salmos tiene 100 y pico salmos, 66 libros, pero al final hay uno que nos habla específicamente acerca de los eventos de los últimos días. Es el libro de Apocalipsis. Y este fue escrito por uno de los amigos más cercanos a Jesús. Este hombre se llamó Juan. Y Juan era un íntimo amigo de Jesús. Estaba con Jesús cuando Jesús fue bautizado, estaba con Jesús cuando Jesús fue crucificado y después después fue uno de los líderes de la iglesia cristiana y ya siendo anciano recibió la revelación de Dios, que es lo que nosotros llamamos ahora Apocalipsis o la revelación del Apocalipsis. Y Juan escribió ese libro mientras que estaba prisionero
en la isla de Patmos, que era una isla griega que está más cerca de Turquía que de Grecia. Y es ni siquiera la 10ª parte de la ciudad de Las Vegas, una isla muy pequeña. Y él era un prisionero allí, desterrado por su fe en Cristo. Estuvo allí en el prisionero del Imperio Romano y Dios le habló a él y le dio lo que nosotros conocemos ahora como el libro de Apocalipsis. Apocalipsis el propósito fue darle al mundo el mensaje necesario para los últimos días. Los primeros versículos de este libro de Apocalipsis es interesante porque cuando uno piensa en el libro de Apocalipsis, uno piensa que es algo difícil, que es algo complicado. Incluso alguien dijo una vez que el libro de Apocalipsis es como una película de Stephen King, un escritor de ciencia ficción. Pero cuando vemos lo que dice, es diferente. Dice al principio, en el versículo 1, la revelación es de Jesucristo, escrito por Juan y dado por Jesucristo. Así que Apocalipsis quiere que entendamos quién es Jesucristo, quiere que entendamos el corazón de Dios, quiere que entendamos el plan de Dios para esta tierra hasta que se llegue al final. Fue dado para revelar el corazón de Dios, para que veamos la misericordia, el amor de Dios y para que veamos el final de la historia. Ese mismo versículo dice que fue dado por Jesucristo y en el tercer versículo dice la razón por la que fue dado, porque las cosas deben suceder pronto. Y eso es fascinante. El último libro de la Biblia es, por así decir, la clave de todo. Y el Señor dice que cuando da ese libro de Apocalipsis es porque el tiempo está cerca. ¿Pero a qué tiempo se refiere? Bueno, en el libro de Apocalipsis habla acerca del tiempo en el que Juan estaba escribiéndolo. No todo. Hay partes de ese libro de Apocalipsis que tienen su significado en la antigüedad, obviamente. Pero vamos a ver que cuando la Biblia dice que el tiempo está cerca o que va a suceder pronto, está hablando de lo que dice en el tiempo de San Juan o está hablando de lo que sucederá al final del tiempo. ¿No será que los grandes eventos en la historia del mundo están sucediendo ahora o van a suceder muy pronto? Sí, podríamos decir, claro que sí. Incluso los escépticos podríamos vivir al borde de la eternidad. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, ha habido muchas predicciones falsas en los últimos días. Es más, el año pasado, en mayo del 2011, un predicador en la radio empezó prediciendo que iba a ser el 21 de mayo. Dijo que iba a haber destrucción, que iba a venir el fin, que todo se iba a acabar. Pero en el 2011, sin embargo, no pasó. Nada pasó. Después dijo que sería en octubre de 2011. Y yo recuerdo hace años que trabajaba hace tiempo y también hicieron una predicción que Jesús iba a venir y esta predicción fue hecha en Corea y dieron la fecha exacta. Esta es la fecha en la que Cristo va a venir, cuando regresa Cristo. Y cuando nos fuimos, estábamos bromeando, ok, nos vemos mañana, o quién sabe, quizá. Ninguno en realidad pensó que el fin iba a ocurrir ese día. Pero cuando se anuncian estas cosas hace que la gente tenga mucha publicidad y incluso en todas las noticias salen, en todas partes. Pero en realidad son predicciones falsas. ¿Podemos creer que el fin está cerca? Bueno, vamos a ver lo que si es cierto o no. Vamos a hablar del principio
y sin embargo de lo que va a venir en el futuro. Y yo estoy seguro que lo mejor está por venir todavía. Quiero enfatizar algo antes de continuar. Cuando hablo del fin, quiero ponerlo en una luz positiva, porque van a haber momentos difíciles en el fin, y lo vamos a hablar de eso en el futuro, en este seminario. Pero cuando la Biblia habla acerca del fin, está hablando en la mayoría de las veces del final en el contexto del regreso de Cristo. Así que si Cristo va a venir, ¿no es eso una gran noticia? ¿No es eso algo bueno? ¿No pueden decir amén? Claro que eso es bueno. Cuando Cristo viene, dice la Biblia, no va a haber más muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. Y hoy podemos mirar hacia el futuro con esperanza y podemos confiar en la Biblia, porque hay un día que está por llegar en el que las cosas que deseamos van a llegar. No más pesar, no más dificultades, no más de los desafíos que vemos en esta tierra. Jesús va a regresar y va a ser el evento más grande desde la creación del mundo, desde la primera venida del Señor. Y esta segunda venida de Jesús les ha dado a la gente esperanza desde siempre, desde el primer libro que se escribió en la Biblia. Hay un libro antiguo que es el libro de Job. Y en el libro de Job dice, en el capítulo 19, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Me encanta lo que dice la Biblia. Yo veré a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El patriarca Job creía que un día el Mesías vendría a la tierra. Un día Jesús regresaría a esta tierra. Sería algo que Job, aún tan atrás en el pasado, tenía esperanza de una nueva vida aún para Job. Y en el libro de Apocalipsis encontramos esa esperanza. Así que ¿será este libro de Apocalipsis una esperanza o algo que nos va a engañar a ellos mismos? ¿Hay lugar para estar esperanzados y optimistas o será otra mentira, otra decepción? Claro, no voy a poner esto a un voto, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que ustedes, como yo, van a ver que la Biblia nos ofrece a toda la humanidad el mejor entendimiento de lo que va a suceder, el mejor entendimiento del pasado, del presente y lo más exacto para entender el futuro que van a encontrar en ningún otro lugar. La Biblia nos lleva allí. La Biblia nos provee una imagen de Dios que es amoroso, justo, paciente, bueno. Así que vamos a mirar en la Biblia. Y vamos a dejar a un lado las especulaciones y las cosas que la gente dice. Y vamos a descubrir si de verdad estamos viviendo en los tiempos del fin y si las profecías del libro de Apocalipsis se van a cumplir. Quizá la mejor autoridad a la que podemos ir es a nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a ver qué dijo Jesús hace 2000 años en el libro de San Mateo, cuando los apóstoles le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La razón por la que le preguntaron es porque Jesús les dijo: mirad el templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Todavía una pequeña parte de esa pared del templo, donde ustedes han visto en las fotos, donde la gente van allá y oran y ponen sus oraciones entre las rendijas de las piedras. No sé si ustedes han visto de las ruinas del templo, grandes piedras que pesan más de 1 tonelada de peso.
y las piedras esas se caerían y se destruirían. Y los discípulos pensaron, si el templo va a ser destruido, eso tiene que ser el fin del mundo. Para los judíos, el templo, la existencia del templo, estaba unido a la existencia del pueblo de Israel, de la nación israelita. Por eso no entendían que esa idea de que el templo pudiera ser destruido. Por eso le preguntaron, dinos, ¿cuándo será tu venida y el fin del mundo? Y la respuesta a esta pregunta directa, Jesús dio un número de señales, y otros escritores bíblicos también dieron otras señales de fenómenos diferentes que sucederían, por los cuales podríamos saber, de acuerdo a la palabra de Dios. Claro, si uno no cree en la palabra de Dios es diferente, pero si tú estás interesado en la palabra de Dios como la autoridad final, vas a ver de qué manera tan clara estas señales nos presentan que el fin está cerca. Ahora, quiero decirles que no piensen que yo les voy a dar una fecha exacta. No les voy a dar ni el día ni la hora. Ahora, voy a ser muy exacto, específico. Así que voy a intentar ser muy claro, exacto, específico. Exacto, correcto, específico. Cuándo Cristo va a venir. Pero no les voy a dar ni la fecha, ni el día, ni la hora. ¿Y por qué? Porque Cristo lo hizo bien claro en su palabra. Miren cómo dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Pueden decir amén a eso? Solo el Señor sabe. Pero hay gente que dice, no estoy prediciendo exactamente, pero es otra manera de decir, escuchen lo que estoy diciendo, mi predicción. Y dicen, no estoy diciendo que Cristo va a venir, pero mira lo que dice aquí. Y yo digo, no mires ahí, porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Y nosotros lo vamos a dejar ahí. ¿No es así? ¿Puedo oír amén? Claro que sí. Para mí es tan simple. Nadie no sabe el día ni la hora. Otro punto que quiero hacer. Cuando vamos a entender la Biblia, la última palabra final en la Biblia no somos ni tú ni yo, ni ningún pastor, ni el obispo, ni el padre, ni el papa, ni nadie. Ni nadie. La autoridad final en la Biblia es la Biblia misma. Tenemos que entender o interpretar la Biblia de acuerdo a la Biblia. Fue San Pablo, cuando escribió a Timoteo, el que dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que podemos confiar en lo que dice la Biblia. Así que cuando vamos a interpretar la Biblia tenemos que ser cuidadosos. En una época el Señor dijo, cuando peques traes un cordero y lo tienes que sacrificar en el santuario. Bueno, aquello fue para aquella época del Antiguo Testamento. Lo que me estoy refiriendo es que la Biblia sea nuestra autoridad y tenemos que orar y tenemos que pedir al Espíritu Santo que Él nos ayude. Porque hoy día no es un cordero, una ovejita. Ese cordero que murió para salvarnos es ¿quién? Jesucristo. Por eso cuando hablamos de la palabra de Dios, yo les hago un llamamiento a que sea la Biblia la última autoridad. El Señor nos ha dado mentes para pensar, pero también para ser guiadas por el Espíritu de Dios. Por eso dejemos que sea la palabra de Dios la autoridad. Si Dios lo dijo, debe de ser bueno para nosotros. Así que volvamos a San Mateo 24 y Jesús responde a la pregunta, ¿cuándo suceden estas cosas?
Y el Señor da esta respuesta. En el versículo 6 dice, oiréis guerras y rumores de guerras. En los últimos 100 años, más gente ha muerto de guerra que en cualquier otro siglo. La Primera Guerra Mundial murieron 24 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas murieron. ¿Se imaginan? Imagínense, después de eso hubo la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, Afganistán. Ha habido guerras a través de África, en Chechnya, Kosovo, en Libia, en Líbano, en Somalia, conflictos en el Yemen, en Congo, en muchas partes. Y esto tan apenas en el último año. Ha habido revoluciones en Túnez, en Kuwait, en Omán, en muchas partes. Podemos hablar de esto. Por eso cuando dijo Jesús, oiréis guerras y rumores de guerras. ¿Será posible que esté hablando de los días en los que estamos hablando? Naturalmente que sí. No hay problema en eso. Está hablando de eso hoy día. Después en el versículo 7 dice que habrá otras señales. Habrá hambres, pestilencias o enfermedades y terremotos en diferentes lugares. En los últimos 10 años ha habido hambrunas en muchas partes. La crisis de hambre y de comida es increíble. Hay 925 millones de personas hambrientas en el mundo. Esto es más de 1 por cada 8 personas. Tantísima gente. Un niño muere cada 5 segundos a causa del hambre. En el 2008, millones de niños murieron antes de los 5 años de edad debido al hambre y a la desnutrición. Esto es en realidad una tragedia. Alguien diría, bueno, hombre, siempre ha habido gente hambrienta, aún en tiempo de Jesús. Ha habido hambres a través de la historia. Pero hoy día nosotros hemos puesto a un hombre en la luna. Hoy ya hemos retirado el Space Shuttle, el transbordador aéreo. Estamos dispuestos para lo que venga en el futuro. Este mundo está avanzado. Puedes textear en tu teléfono en Botswana, en Brasil, donde sea. Y no podemos descubrir cómo darle de comer a los que tienen hambre. En este mundo hay abundancia, hay contradicciones increíbles. En algunas partes del mundo hay comida en abundancia. Hay en Europa, en Australia, en América, lo que se desperdicia de comida son unos 220 libras o unos 100 kilos de comida por año por cada persona. Y al mismo tiempo tenemos 1 billón de personas que están muriendo de hambre cada día. Por eso dijo Jesús que habría hambres. Y cuando Jesús habló de pestes, está hablando de pestes, epidemias, de enfermedades. El SIDA mata a 2 millones de personas cada año, 1 cada 15 segundos. El Centro de las Enfermedades nos dice que hay 1.5 de personas que tienen SIDA. Cada año el SIDA mata a 2 millones de personas. Gracias a Dios por los avances en el tratamiento, pero todavía no hay cura. Es una plaga. Yo recuerdo cuando el SIDA surgió y la gente empezaron a hablar y no querían jugar a básquetbol o a baloncesto con Magic Johnson, pensaban que se contagiaba. La princesa Diana besaba a la gente que tenían SIDA
y la gente se escandalizaba. Era casi una superstición, claro, mucha ignorancia también, porque el SIDA es algo nuevo y está afectando a muchísimas personas. No hay nadie que está inmune a esa enfermedad. Dice el Señor que habría enfermedades. El Centro para el Control de las Enfermedades dice que 27 millones de personas están diagnosticadas con enfermedades del corazón. Muchos no se dan cuenta de que lo tienen hasta que les da un ataque al corazón y se mueren. Pero otros muchos más que lo tienen y no lo saben. 600.000 muertos de cáncer cada año. 9% de la población sufren de diabetes. Hay 79 millones de personas predispuestas a tener diabetes. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque es tan normal que la gente tiene ataques al corazón, que tienen bypasses y todo eso que uno considera como algo normal. Quizá te puede pasar a ti. Todo el mundo conocemos a alguien que tiene eso. Diabetes, todo el mundo, eso es algo normal. Pero estas enfermedades tienen proporciones extraordinarias. Y hay algunas que incluso son muy terribles, como SARS, Ebola, las vacas locas, la gripe aviar. Son enfermedades nuevas. Y algunas de las viejas o antiguas que están viniendo, como la tuberculosis. Cada año 2 millones de personas mueren por tuberculosis. Hay grandes números de personas que están adquiriendo esa enfermedad de tuberculosis. Por eso cuando nosotros hablamos de enfermedades, hambres, etcétera, ¿a qué se está refiriendo? Obviamente a lo que dice. Por ejemplo, en Mateo 24, y les quiero animar que traigan su Biblia, y voy a leer todo el versículo 24, 6, 7. Mire cómo dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares. Nosotros hemos visto terremotos en diferentes lugares, aún en Estados Unidos, por ejemplo, en Washington, donde normalmente ha habido, y hay ya terremotos en todas partes. En Ohio, por ejemplo, ¿cómo es que tienen terremotos en Ohio? Pues también hay terremotos allí. Yeah. Yo pienso que aunque uno pueda meter una barrena y sacar el gas o lo que sea, pero cuando dice la Biblia que será en diferentes lugares, dice que habrá terremotos masivos en muchos lugares. Uno de 9 puntos en Japón. Miles de personas murieron por el tsunami que llegó e inundó. Billones de dólares costó ese terremoto. En Irán, en Chile, en Nueva Zelanda, de donde yo vengo, en Indonesia, grandes terremotos. En el 2004, el día después de Navidad, hubo ese tsunami en Indonesia que pasó y murieron hasta en la India, en Tailandia, en todas partes. 230.000 personas murieron. Nadie ha visto una cosa igual antes en la historia del mundo. En Pakistán, 80.000 personas murieron en 2005. En China, 75.000. En Haití, 220.000 personas muertas en el 2010. Por eso, cuando dijo Cristo que esto iba a suceder, se aplica hoy día. ¿No será que estamos viviendo al borde de la eternidad? Por eso estamos viendo en esos días. Imagínense los problemas que están sucediendo con el clima.
el año pasado en Mississippi, en todo el Mississippi, una inundación tremenda como nunca se había visto antes. En Texas hubo una sequía histórica, nunca antes se había visto una cosa parecida. Yo estuve en Tennessee y me encontré con personas que habían pasado por aquella tremenda tormenta en Tennessee, en Alabama, y estuve con ellos. Y estaban algunos escondiéndose debajo de las escaleras porque las casas se estrellaban contra las montañas, igual que los insectos se estrellan contra los parabrisas de los carros. Y hubo que sacar a la gente de la basura y de los escombros. Y yo lo he visto con mis propios ojos. Y yo pienso, ¿será que esto está sucediendo ahora? 2005, el año más caro en tormentas, Katrina, costó más de 150 billones de dólares en Florida. Nunca se había visto una cosa así antes. Pero el año pasado hubo 12 desastres naturales y cada uno costó más de $1 billón, lo que nunca antes se había visto. E incluso en el río Amazonas en Brasil, durante 5 días, más de 500.000 de personas tuvieron que ser evacuadas. Incluso en China, en el valle del Yangtze, del río Yangtze, desastres colosales. Por eso Jesús dijo, como en los días, verían esto en los últimos días, justo antes de que yo regrese. Por eso Jesús habló de estas cosas específicamente. Y en el versículo 37 dice algo bien interesante. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en Génesis 6 nos dice cómo eran en los días de Noé. Y dice, como en los días de Noé. ¿Cómo es los días de Noé? Dice en Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Si viven en un lugar como Las Vegas, y Las Vegas no es un lugar único, porque en todas partes pasa lo mismo, pero hay personas cuyo trabajo, cuyas vidas es perfeccionar el arte de la maldad y del pecado, y inventan maneras nuevas de ser malos y malvados. Y dice el Señor, eso era lo que sucedía en los días de Noé, y eso es lo que va a suceder en los días finales. Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En Columbine, esa high school en Colorado, esa escuela secundaria, 15 personas murieron por ese tiroteo que hubo. Nunca se había visto una cosa igual. La mayoría de nosotros nunca vimos una cosa así. Qué choque tan tremendo fue. Pensamos que no iba a ser peor que eso. Sin embargo, en 2006, en el campus de la Universidad de Virginia, se volvió loco y mató a 33 personas. El último verano, el verano pasado, en Noruega, no en Nueva York, no en Estados Unidos, en Noruega. Yo he estado en Noruega. Es un lugar precioso. Es como una tarjeta, una postal hermosísimo. Y un hombre con un fusil, una ametralladora, mató a más de 70 personas. ¿Está esta tierra llena de violencia? No hay cuestión sobre eso, obviamente. ¿Y qué del terrorismo? El terrorismo estaba ok cuando estaba ya en el norte de Irlanda, cuando los vascos separatistas tiran una bomba. Eso era el problema de ellos. Pero lo que estamos viendo ahora es el problema de todos. Es un problema global. No hay nadie en la tierra que no piense que lo que sucedió el 9 de septiembre
no puede suceder otra vez, porque cada vez que uno se sube en el avión, lo hacen a uno levantar los brazos y tu dignidad se va rápido, puesto que te sacan fotografías y te registran todo lo que traes. Cada vez que uno se sube en el avión, eso nos recuerda que estamos viviendo en un mundo que ha sido cambiado por algunos terroristas. Tengo un hijo de 11 y una hija de 9 y tengo una hermosa esposa que tiene 21 años, es broma, claro. Y cuando íbamos en el avión al aeropuerto, me preguntó mi hijo, ¿crees que va a venir el día en que no tengamos que pasar por esos controles de seguridad? Y yo pienso, no, yo creo que ya no. El mundo está lleno de violencia. Y a pesar de que es difícil pensar en eso, siempre todavía hay políticos en este mundo que intentan llevar al mundo hasta el borde de la destrucción. Cada día hay alguien nuevo. Leí una cita, no lo voy a leer toda, quizá lo tengo escrito en algún lugar, quizá debería de saberlo, a ver si la encuentro, sería interesante, a ver si la encuentro, déjenme que la lea. Esta es la frase de una película, dice, está hablando el actor y dice aplastar la cabeza, pisotear la cabeza, el cuello, meter la mano en el cuerpo y sacar las entrañas de la persona, romper la columna vertebral. Esa es la mentalidad de un terrorista, lo mismo que sus acciones. Y claro, quizá algunos van a ir y a ver ese movie, esa película. No hay duda de que estamos viviendo en el mundo lleno de violencia. Quizá alguno va a decir, bueno, John, siempre ha sido así. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido violencia. Hay toneladas de violencia en la Biblia. ¿Cómo puedes decir que esto quiere decir que estamos viviendo al borde de la eternidad? Jesús dijo que estas cosas serían el principio de dolores. Y esta palabra se refiere a los dolores del parto. Claro, yo no sé acerca del dolor de parto y yo respeto a todos los que han dado a luz. Pero yo tengo, mi hijo nació en el año 2000, Y2K, tengo un hijo que nació en el año 2000 y sé algo acerca de eso. Recuerdo la noche de junio, del 12 de junio o el 20 de junio, y mi esposa estaba embarazada y le dije a Belisa, tenemos que dormir. Y estaba de acuerdo. Y después de estar en la cama 10 minutos, sentí la mano que me agarró. Yes, dijo, ay. Y dijo, creo que ha comenzado. Y ustedes ya saben, ¿no? Cuando se rompe el agua y las contracciones. Y ella me dijo, yo creo que ya empezó. ¿Qué hora es? Y era como la 1 de la madrugada. Yo hice lo que cualquier esposo amante hubiera ido. Y le dije, mira, necesitas descansar y dormir un poco. Así que no te preocupes, querida. Así que duérmete tranquilamente. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer ahorita. Así que yo me giré y empecé a dormir. Era la 1 de la madrugada. ¿Por qué estábamos cansados los dos? Pero al rato, otra vez me agarró de la mano y me dijo, ya llegó el momento. Yo quiero decirles para defenderme que nos había dicho el doctor, no hables hasta que llegue el momento. Por eso las contracciones dice que te llaman la atención.
pero cuanto más cerca está el baby para salir, más las contracciones son más frecuentes y más intensas. Es decir, que se hacen más frecuentes y más intensas las contracciones. Y esto es lo que sucede en los dolores del parto, hasta que la contracción grande y ahí sale ya el niño. Jesús dijo que las señales del fin serían como las contracciones de dolor del parto, que serían más frecuentes y más intensas. No será que los terremotos, las guerras, las hambrunas y todas esas cosas sean más frecuentes y más intensas. Claro que sí, no hay duda de eso. ¿Cómo te hace sentir? ¿Con miedo? ¿Temeroso? No. Jesús dijo en San Lucas: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No quiere decir que yo me alegre cuando hay un terremoto, cuando hay alguna cosa, sino que cuando hay un terremoto, cuando suceden estas cosas, tenemos que estar seguros de que lo que dijo Jesús está sucediendo y que su venida está cerca, justo a las puertas. Es decir, este no es otro terremoto, un terremoto más. Esta es una señal de que Cristo está cercano, de que pronto este mundo y todo el sufrimiento y toda la muerte y todas las cosas malas ya no existirán. Así que yo digo gracias a Dios por eso. En Daniel capítulo 12 dice: la ciencia se aumentará y la gente irá de un lado para otro. Está hablando acerca de conocimiento espiritual, entendiendo las cosas de Dios, pero obviamente también hay una referencia al conocimiento en todos los sentidos, tecnológicamente en todos los aspectos. Les voy a enseñar una computadora de 5 megavatios hace unos años. Mire, pesaba 1 tonelada y se necesitaba un forklift. Y esto eran 5 megavatios. Y ahora usted en su teléfono celular tiene hasta 16 megavatios y más. Y ahora ya hay hasta gigavatios. Es decir, más de 1000 veces la memoria de esa máquina en su bolsillo, en su teléfono. El conocimiento obviamente se ha incrementado, la ciencia se ha incrementado. Hoy día ya no necesitamos llevar la película o el rollo de las fotos a la tienda y regresar 5 días después. Hoy día lo tenemos instantáneamente. ¿Se acuerda aquellos teléfonos que había que darle vuelta a una rueda? No, eso se usaba antes, créanme. Si quieres en verdad meterte con los niños y hacerles rabiar, y a veces uno lo intenta, le dice que cuando uno tenía que ver lo que había en el otro canal de la televisión, tenía que levantarse y cambiarlo. Tenía que cambiar el canal físicamente en el botón. Y le preguntan, ¿pero había botones en la televisión? Y había televisión en blanco y negro, ¿se lo imaginan? Hoy día con cámaras digitales, con señales de televisión, con el internet, con el teléfono. Y vamos a continuar desarrollando cosas así. ¿Quién sabe lo que va a ser mañana y lo que se va a descubrir? Pero el evento más grande en la historia va a venir muy pronto. Un día, la profecía bíblica es un día de esperanza para nosotros. Ahora dice que habría alguien que os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Personas que han muerto, David Koresh, ustedes se han oído, incluso hay algunos de esos davidianos que todavía creen en eso. Hay líderes de cultos de religiones raras, pero tú no tienes que ser engañado. Tú sigue la palabra de Dios, confía en ella, cree en ella. Si dices, Dios, no quiero desviarme de esas enseñanzas simples y claras en tu santa palabra.
quiero animarle en este seminario que tú ores, que leas tu Biblia, sigue lo que te muestre el Señor. El Señor puede cambiarte, puede cambiar tu corazón. Él cambió el agua en vino, abrió los ojos del ciego. Él te puede abrir los ojos para que veas. Él incluso pudo levantar a los muertos, puede también ayudarte a que entiendas su santa palabra. Y esa santa palabra te trae esperanza. Hay esperanza en sus profecías, basados en lo que dice la palabra de Dios. Las profecías finales del libro de Apocalipsis se van a cumplir muy pronto. Estamos viviendo en los momentos finales de la historia de esta tierra. En esta época de comunicaciones ya nos hemos avanzado de los telegramas. Mi amigo que trabajaba en el correo ya perdió su trabajo. ¿Recuerdan cuando había gente que traía un pager, que traía una cosita que sonaba? Eso era la cosa de moda hace años, pero hoy día ya no. Hoy ya recibimos emails, tenemos Twitter. Es importante que adquiramos el mensaje que de verdad cuenta, el más importante, poner nuestra fe en Cristo. Él está para regresar muy pronto, y eso es lo que dice la Biblia, para darnos vida eterna a todos aquellos que lo acepten. Hace 100 años, este año, el gran barco Titanic se hundió. Pero la historia se repite, ya hace justo unos días. El barco Costa Concordia, un barco italiano, se encalló justo en la costa de Italia. El capitán de ese barco no siguió el mapa o la ruta que tenía que seguir. Si tú sigues el mapa, la ruta que Dios te ha dado en su santa palabra, no vas a encallar en ningún lugar. Si sigues la palabra de Dios, hasta los últimos días, tú vas a terminar no en una roca pequeña, sino en la roca que es Cristo. Las señales nos dicen que son importantes. Si seguimos el mapa, si seguimos esa ruta que se nos ha dado, estaremos bien. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque hemos comenzado este seminario. Estamos basados en tu palabra. Creemos en que estamos ya casi cerca del hogar. Ayúdanos y bendícenos, te pedimos. Manténnos en el camino correcto, que podamos estar en Cristo y no encallar en cualquier lugar. En el nombre de Jesús. Amén. All my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I
Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your word stirs up within me cries that say, I want to know you. Lord, I want to know you more. And when my daily deeds ordinarily lose life and soul, my heart begins to bleed. Sensitivity to him is gone. I've run the race, but set my own pace and faced a shattered soul. But now the gentle arms of Jesus warms my hunger to be whole. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your word stirs up within me cries that say, I want